tranquilo. Ya pasó. ¡Ah! ¡Me vas a llevar al panteón! ¿Cómo adivinó? ¡Ah! Señor Morticio, el día de hoy, la historia de que tratará el evento de hoy es justamente sobre uno de los panteones más famosos que existen en México. ¡Ah! No me refería a eso. No importa. De cualquier modo, estamos aquí y nos parece que es un buen momento para poder darles la bienvenida a las sombras a nuestros amigos. Está bien. Así pues, señores y señores, agradecemos su preferencia y una vez más, esperamos que sean bienvenidos a las sombras. Los grandes miedos de la humanidad suelen estar acompañados de explicaciones para su origen, que van desde los eventos de la niñez que marcan a un individuo, así como los avatares en el desarrollo de su existencia. Actualmente, a estas circunstancias, hoy se añaden las predisposiciones genéticas y las herencias colectivas. Al lado de estos factores, la historia personal de cada uno de nosotros cuenta mucho en la determinación de nuestras fobias y de nuestros miedos más profundos y persistentes. Sin embargo, puede que sin ser una enunciación universal, pues no soy una autoridad en el tema y aún hay muchas cosas que podemos y debemos estudiar sobre el mismo, podría decir que uno de los miedos más recurrentes y terribles para una gran cantidad de personas es el miedo a la oscuridad. Es probable que ello se deba a la incertidumbre que despierta el no saber qué es lo que se encuentra entre las sombras. Sin embargo, el hecho mismo de esperar lo que hay en la oscuridad parece despertar en los seres humanos un pánico cerval. Es como si se tratara de un miedo muy antiguo, producido por alguna circunstancia que efectivamente subyace en nuestra herencia colectiva. Hay quienes lo manifiestan aquejados de todos los síntomas que produce una fobia en forma, hasta quienes solo manifiestan una vaga extrañeza. El hecho es que observar un punto en la perspectiva de algún túnel muy oscuro es un espectáculo que raramente deja a alguien indiferente. Esa fascinación que se siente también al mirar dentro de una habitación oscura, en la que sus dimensiones y contornos se pierden al estar sumergidos en un mar negro que por alguna razón suele estar asociado al silencio. Es como si ambas cosas se atrajeran entre sí. Y si se dice que los traumas y miedos, las fobias y temores se originan en la más tierna edad, ustedes recuerdan ¿qué fue lo primero que sintieron al hallarse frente a dicho espectáculo de las sombras profundas cuando eran niños? Quizás solo así esta historia tenga algún sentido. El que es hoy el Museo del Panteón de Belén en Guadalajara, Jalisco, tiene el atractivo de que sus veredas están llenas de historias, como aquella en donde se dice que el cuerpo de un señor vampiro está enterrado en este lugar. Sin embargo, aunque llamativa y pintoresca, de momento esa historia no es el asunto de nuestra narración. Lo es, sin embargo, la historia que nos cuenta un muchacho, a quien llamaremos Adán. Para Adán, el recorrer lugares macabros, o bien simplemente inusuales, en aquella década de los 80s era una excentricidad más que otra cosa. Hoy en día, esa excentricidad, sin duda alguna, estaría acompañada de un teléfono celular y la cuenta en algún famoso sitio de publicación de videos con el fin de buscar algún evento sorprendente que pudiera proporcionarle a Adán la satisfacción de un buen número de vistas y reproducciones. Pero Adán iba a la antigua, provisto de una pequeña cámara con un flash y una grabadora portátil. Le había salido algo cara,
pero pensaba que valía la pena si lograba captar con ella algo que nadie más hubiera oído en el Panteón de Belén. A Adán le gustaba la atmósfera sombría y solitaria de los panteones. Le atraía sentarse por ahí a disfrutar el silencio interrumpido solamente por el batir de las hojas de los árboles, los chillidos de las aves que tenían costumbres nocturnas, de los perros solitarios y sin dueño que se aventuraban a pasar por ahí. Y aunque después, al revisar su grabación, se diera cuenta de que la mayor parte de lo registrado por el aparato no fueran sino solo esos sonidos, no perdía oportunidad de encontrarse en la situación de poder grabar y obtener fotos. Deploraba también que en algunas de ellas, al pasar al laboratorio de revelado, salieran muy oscuras. Pero entre todas ellas, a veces aparecían muy buenas imágenes de algunas de las tumbas, embellecidas con las de las plantas y árboles que por causa de la naturaleza y el tiempo habían crecido alrededor de ellas. Visto desde esa perspectiva, la afición de Adán parecía inocua, nada peligrosa. Pero ocurría que, por supuesto, por causa de los reglamentos de este tipo de lugares, nadie podía permanecer ahí después de la hora del cierre. Y sucede que para obtener esos materiales de los que Adán se enorgullecía cuando tenía la oportunidad de mostrárselo a los amigos de más confianza, tenía que buscar todos los recursos posibles para estar fuera de la hora del cierre con el fin de obtenerlos. Y ahí estaba de nuevo. Su novia le había dicho que era un cazador de duendes. A él le molestaba ese mote. No estaba cazando duendes. Los duendes no existen. Pero ella le repetía que eran los duendes los responsables de muchas cosas y fenómenos extraños que ocurrían en esos lugares. Por supuesto, Adán la había invitado a que fuera con él en aquellas cacerías nocturnas. Pero ella simplemente le replicaba que no, que a ella le daba miedo la oscuridad. Adán le respondió aquella vez con un mohín de burla y le dijo que eso era un miedo de niños, que ya estaba muy grandecita para tener miedo de la oscuridad. Entonces, ella le contó la historia de Nachito. Ignacio Torres Altamirano era el nombre completo de aquel a quien solían llamar sencillamente con el mote cariñoso de Nachito. Y su nacimiento, como suele suceder en el caso de la mayor parte de los recién nacidos en una familia, llenó de alegría a sus padres. Quien dice que los miedos y las fobias surgen a partir de un trauma relacionado a eventos de la infancia, se habría topado con un problema al intentar explicar lo que pasaba con Nachito, pues el niño desde los primeros días sentía un miedo crónico, irreprimible por la oscuridad. Se decía que el niño comenzaba a llorar de manera desesperada en cuanto las enfermeras lo dejaban en el cunero y apagaban las luces. Ello nos obligaba a dejarlas encendidas, al menos mientras el niño Torres Altamirano se quedaba dormido. Tal acontecimiento no dejó de llamar la atención en cuanto se agudizó. Es probable que en el caso de quedarse solo a oscuras en el cunero, se debiera a la sensación de soledad que no pocos bebés sienten al estar desprotegidos, desvalidos y débiles cuando nacen. Todo ello hizo mella en los nervios de los afligidos padres que no sabían cómo resolver aquella situación. ¿Qué vería ese niño al observar los bultos en la oscuridad apenas rota por la luz de los astros a través de su ventana? ¿Qué clase de quimera o monstruo se formaría en su pequeña mente, la cual era incapaz de definir tal aparición o siquiera entender por qué le tenía miedo? ¿Cómo podría alguien acercarse a la idea de que el niño tenía de aquel engendro que turbaba su descanso de ese modo?
Nadie lo sabría. Nachito murió al año de nacido. Se llevaría al sepulcro la razón de ese temor. Adán había escuchado hasta ese momento el relato que le hizo su novia de la historia de Nachito, pero no comprendía, y así lo hizo saber a su chica, no comprendía por qué le contaba. La chica prosiguió diciendo que al día siguiente por la mañana, el velador del cementerio dio las voces de alerta por lo que, evidentemente, pasaba por ser un caso de profanación de tumba, con muy mal gusto para hacer una broma y con clara intención de solo hacer una fechoría. El ataúd del niño estaba junto al negro agujero de la fosa, desenterrado. Las autoridades del cementerio deliberaron, revisaron el ataúd y, sabedores de lo que una noticia así de sensacional podría producir, resolvieron por enterrarlo nuevamente sin buscar más explicaciones o hacer persecuciones. En tiempos en que para la legislación sobre profanación no es un gran crimen a los ojos de la ley que hechos así ocurran, se les hacía la mejor opción, y más teniendo en cuenta que no se había perdido nada del ataúd. Todo seguía ahí, en su lugar, incluido su pequeño ocupante. Pensando que con ello quedaba todo resuelto, el nuevo sepelio se realizó con toda discreción. Mas hete aquí que al día siguiente, y de la misma manera en que había sucedido la primera vez, el catafalco del infante estaba de nuevo fuera de su lugar. Por 10 días intentaron sepultarlo, y otras tantas el ataúd emergía de la fosa para sorprender a los que lo hallaban fuera. A pesar de los celosos intentos por no dar a conocer este hecho, por el número de veces en que ocurrió, muy pronto fue dado a conocer como un milagro. Un milagro que hasta ese momento sus propios padres desconocían. Los habían mantenido ignorantes de este evento, en la inteligencia de que no se consideraba apropiado afligirles con estos hechos. Pero cuando tuvieron finalmente conocimiento de ello, la asombrosa deducción que hicieron solo podía ser posible dentro de creencias muy peculiares, o por causa del gran amor que sentían los padres por su hijo, al que aún creían presente como si viviera. Pensaban que el fenómeno ocurría por causa de que a Nachito le daba miedo la oscuridad, y que aún fallecido no la soportaba, y menos en esas condiciones donde la oscuridad iba a ser a perpetuidad. Y por ello fue aún más insólita la determinación que tomaron. En todo el panteón de Belén, la de Nachito es la única tumba fuera de la tierra. El catafalco está a la vista de la luz con el fin de que, según los padres, el niño no sienta miedo de la oscuridad. Los compadecidos visitantes, al saber la historia y enterarse de que en ese catafalco había un niño, le tomaron cariño y, a modo de ofrenda, dejan juguetes en el monumento luctuoso, en la creencia de que Nachito saldrá a jugar con ellos. Y la tradición se mantiene, y aunque es tolerada por los encargados del panteón, hay ocasiones en que deben retirar los juguetes que se amontonan, aunque estos vuelvan a amontonarse de nuevo. Es probable que algunos de ellos pasaran a manos de otros dueños infantiles, pero ellos se mantienen en secreto a los compadecidos niños que visitan la tumba de Nachito, y con ilusión propia de un niño, le dejan uno de sus propios juguetitos. Pese a todo, aquella noche
nada disuadió a Adán de su propósito de cazar fantasmas en el Panteón de Belén. Más aún, eligió justamente permanecer en las proximidades del sepulcro del niño. ¿Qué esperaría encontrar ahí? Lo ignoro. Tal vez pensaba que de manera mágica el niño aparecería traspasando las paredes del catafalco de piedra sobre la tumba, o que deslizaría la pesada tapa de roca para salir de su tumba al estilo de las películas de zombies que se daban por aquella época de los 80s. Como quiera que fuera, se apostó cerca del lugar y se preparó con sus cosas para esperar el momento del fenómeno, si es que tal cosa sucedía ahí. El silencio era espectacular. Aquellos sonidos que solía escuchar y con los que ya estaba muy familiarizado no se escuchaban en aquella ocasión. Era como si el viento hubiera dejado de soplar, como si los pájaros hubieran elegido otro lugar y como si los perros sintieran miedo de andar por ahí y se hubieran alejado. Aunado a todo esto, comenzó a sentir un frío que lo hizo apretujarse en su chamarra mientras miraba a lo lejos la pálida luz de la luna. ¿No me regalas dulces? Adán lanzó un grito mientras dejaba caer la cámara y la diminuta grabadora. Con seguridad esta había sido la última vez que había salido de cacería, porque toda aventura de este tipo deja de ser divertida cuando crees haber sentido que en la oscuridad moran entidades que no están a gusto en las sombras y creen que aún están vivos, que ríen, que juegan, que lloran. Levante cara, señor Morticio. Desafortunadamente, las tragedias y las cosas que le pasan a un niño son inevitables, que más quisiéramos que estuvieran dentro de nuestra voluntad de evitarlo y que los niños tuvieran la oportunidad de una larga vida. Pero a veces eso no sucede, y justamente estos eventos son los que, de alguna manera, por ese sentimiento tan especial que se despierta por causa de un niño, tal vez es el que de alguna manera hace que surjan este tipo de historias. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros llegar a una conclusión al respecto, ya que, sin duda alguna, en casa, de acuerdo a sus creencias y sus ideas, llegarán a una conclusión mucho más atinada a la que nosotros podamos llegar aquí. Claro. Nosotros solamente traemos la historia y ya lo hemos hecho, y por ello vamos a retirarnos, no sin antes recomendarles que se suscriban al canal, que activen la campanilla para recibir notificaciones, y asimismo también que nos manifiesten en un comentario, nos otorguen un like si les gusta, nos digan qué más les gustaría seguir viendo
¿Qué saben sobre algunos de estos casos? Sabemos que algunos casos que proponemos aquí en el canal no son tan conocidos y otros son ampliamente conocidos como el del día de hoy. Así es. Del mismo modo también, si ustedes quieren estar enterados de los videos nuevos de las Leyendas del Cuervo, no tienen más que ir a la página de Facebook Leyendas del Cuervo Oficial, donde tendrán los vínculos a los videos anteriores como a videos nuevos y también los videos a la cuenta de TikTok del señor Morticio. Señor Morticio, quien en Crónicas de Morticio, allá en TikTok, cuenta en breves historias, no más de un minuto, en donde habla de costumbres funerarias extrañas, de muertes absurdas, de eventos históricos sorprendentes. Vale la pena, que les gusta todo este tipo de situaciones, que se pasen al canal de TikTok de el señor Morticio. Y aparentemente, además de agradecerles a todos ustedes por su preferencia, no queda nada más que mencionar. ¿Sí? ¡No te olvida! Ah, sí. Por supuesto, mandamos un cariñoso saludo hasta Colombia para nuestro amigo Maximiliano, quien sigue mucho al señor Morticio, y el señor Morticio, por supuesto, tiene el gusto de enviarle un saludo. ¡Claro! ¡Saludos, Maxi! Señoras y señores, eso es todo por hoy aquí en Las Leyendas del Cuervo. Los esperamos la próxima semana para darles una vez más la bienvenida a las sombras.